Vaya, ¿te das cuenta de lo que ocurre en nuestra lectura de hoy? Conflicto entre apóstoles, Pablo llamando a Pedro por hipocresía, afirmando que Pedro estaba condenado. ¿No es Pedro el líder de la iglesia cristiana y no le dio Jesús ese lugar de liderazgo? ¿Está loco Pablo? Ni siquiera es uno de los discípulos originales. ¿Qué le da derecho a enfrentarse a Pedro para que cambie su comportamiento cuando estos legalistas están cerca? Lo sorprendente es que, aunque no conste aquí, sabemos que Pedro aceptó la reprimenda de Pablo como correcta. Pablo salió de aquella reunión con la plena aprobación de los demás apóstoles. Pedro estaba dispuesto a admitir que se había equivocado. ¿Cómo es posible todo esto? Pues lo veremos en la clase de hoy. Es importante entender la acusación de Pablo a Pedro a actuar hipocríticamente. La palabra hipócrita procede literalmente del griego y significa actor que usa una máscara. En el mundo antiguo, las obras de teatro contaban con relativamente pocos actores que llevaban diferentes máscaras para interpretar a distintos personajes. Llamar hipócrita a alguien significaba que llevaba una máscara. Llamar hipócrita a alguien significaba que llevaba una máscara para ser alguien que no era. Todos los actores eran hipócritas, tal vez eso siga siendo cierto hoy en día. Normalmente, hoy llamamos hipócrita a alguien porque actúa como si fuera justo y bueno, cuando en realidad su comportamiento es malo. Pero lo interesante aquí es que la hipocresía de Pedro es que se está poniendo una máscara de legalismo para encubrir el verdadero cristianismo que le fue revelado. Pedro no está encubriendo su comportamiento pecaminoso, sino el evangelio de Jesús. Un hombre salvado por gracia está pretendiendo que es salvado por lo que ha hecho. ¿Recuerdas que hablábamos de que la revelación consiste en descubrir o quitar el velo de algo? Pues la hipocresía consiste en encubrir lo revelado. Es completamente al revés. Esta no es la primera vez que esto le sucede a Pedro. De hecho, el uso de su apodo arameo o hebreo, Cefas, es una pista de lo que Pablo nos está señalando. Jesús dio este nombre a Simón, que significa la roca, y su forma griega Petros es por lo que le llamamos Pedro. Le fue dado mientras estaba en la ciudad de Cesarea de Filipo e hizo una audaz confesión de fe sobre quién era Jesús. Pedro dijo, eres el Cristo, Hijo del Dios vivo. Puedes leer sobre esto en Mateo 16 y en otros lugares. Jesús respondió, bendito seas Simón Bar Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Vaya, Pedro debe ser muy importante entonces, ¿no? Pero, ¿se trataba del propio Pedro o del evangelio que le acaba de revelar el Padre Celestial? ¿Pertenecía el evangelio a Pedro? ¿Se iba a construir la iglesia sobre Pedro? ¿O era la roca el mensaje del evangelio que Pedro acababa de ver descubierto y declarado? Poco después, Jesús revela aún más a Pedro y a los demás discípulos sobre el evangelio. Él les dice que Jesús tiene que ir a la cruz para morir. A Pedro eso no le gustó mucho y trata de encubrirlo. Le dice a Jesús que ese es el camino equivocado. Y Jesús le llama Satanás por hacerlo. Cuando Pedro se salió del camino del evangelio, alejándose de la cruz de Jesús, se convirtió en lo mismo que las puertas del infierno, que están atacando a la verdadera iglesia fundada en el evangelio. Pedro aprendió de esta lección, pero no sería la última vez. Pedro luchó durante toda su vida con este mensaje del evangelio. No se trata de la autoridad, ni del compromiso, ni de la pasión de Pedro, sino de la revelación del evangelio en la palabra de Dios. Esto es muy importante. No quiero que te lo pierdas. Presta atención. Ser cristiano no tiene que ver con lo comprometido que estés o con la frecuencia con la que vas a la iglesia y en qué día o cómo te vistes o qué comes, si se te permite bailar o beber una cerveza. No se trata de cuántas veces rezas una oración o si visitas lugares santos o entregas tu vida a Jesús yendo al frente en un concierto. Ser cristiano es vivir en gratitud al pie de la cruz de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios vivo, que se entregó una vez y siempre por ti. Se trata de lo que Él ha hecho, está haciendo y hará por ti, a través de ti y en ti. Ser cristiano tiene que ver con la obra de Jesús en la cruz. Pablo se limita a recordar a Pedro algo que ya le ha sido revelado. No vuelvas a encubrir lo que ya ha sido revelado por el evangelio. No dejes que el mensaje se confunda con obras o días o comidas. No te dejes consumir por la idea de demostrar lo gran cristiano que eres, en detrimento del mensaje de Cristo. ¿No te dan ganas de decir, Pedro, quítate la estúpida máscara, que lo que tienes debajo es un tesoro aún mejor para compartir con el mundo? Usa lo que se te ha confiado. Sal y vive en el perdón de Jesús. Perdona los pecados. También es verdad para ti. Anteriormente mencionamos que parte de los desacuerdos en la Reforma Luterana tenían que ver con quién tenía la máxima autoridad sobre la Iglesia. La Iglesia Católica Romana argumentaba que el Papa estaba en la silla de San Pedro y que incluso si lo que enseñaban parecía contradecir la palabra de Dios, la Iglesia tenía la autoridad para hacer lo que quisiera. Los reformadores señalaron este ejemplo en Gálatas y muchos otros para decir, no,
El Evangelio, la palabra de Dios acerca de Cristo, es la máxima autoridad y cada líder de la iglesia debe someterse a esa autoridad, incluso Pedro y cualquiera que pretenda sentarse en su silla. Si Pedro no camina al paso con el Evangelio, él necesita volver al camino correcto tanto como cualquier otro. Al igual que Pablo y Pedro, los reformadores luteranos exhortaban a la Iglesia Católica Romana a eliminar todo lo que se había añadido a lo largo de los siglos y que sepultaba o contradecía el Evangelio, para revelar de nuevo lo que la Biblia decía para el pueblo. Este desacuerdo, tristemente, es lo que llevó a la separación de las iglesias luterana y católica romana. Mientras que Pedro estaba dispuesto a someterse a la autoridad de la palabra de Dios, la iglesia católica romana del siglo XVI no lo estaba. Dijeron a los luteranos que había que ceder a la autoridad del Papa o perderían a todo. Famosamente, Lutero respondió: a menos que puedas demostrar, usando la palabra de Dios, que el evangelio que enseñamos no es la verdad que enseña la Biblia, no puedo y no voy a retractaré. Seguimos queriendo la reconciliación con Roma y con todas las demás iglesias cristianas. Pero la única manera de que eso ocurra es un retorno de todos a la autoridad evangélica de Cristo. Es demasiado importante para pasarlo por alto. Los luteranos tenemos fama de ser un poco testorudos en esto y de aferrarnos a lo que la Biblia enseña por encima de todo. Si tenemos que elegir entre la palabra de Dios, especialmente sobre el Evangelio de Jesús, y cualquier otra cosa, la vida, la libertad, la paz o nuestra reputación, preferimos perderlo todo antes que perder el Evangelio. Creemos que cualquiera lo haría si viera lo valioso que es el Evangelio. En esa reforma, los reformadores luteranos utilizaron una y otra vez una frase muy importante. Nosotros seguimos diciéndola una y otra vez porque es el corazón del mensaje del Evangelio. Somos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. E igualmente importante, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Los luteranos no inventaron estas frases. Pablo simplemente las usó en nuestra lectura de hoy. Si queremos entender esta afirmación, necesitamos definir algunos de los términos y observar la forma en que las Escrituras los utilizan. La primera palabra importante es justificado o justificación. Esta palabra procede del sistema jurídico y significa, literalmente, hacer que algo sea correcto o ponerlo en consonancia. Justificar algo no es simplemente mirar hacia otro lado e ignorar un pecado. Es devolver toda la situación a su lugar. Lo hace correcto de nuevo. Ser justificado significa que toda la situación ha sido arreglada. Es declarado ser completo, entero y terminado, 100%, sin resto. Cuando una persona iba a juicio y era declarada justificada, significaba que ya no quedaba ningún asunto sin resolver, no quedaba nada de lo que acusar. Pablo dice que Jesús hizo esto por nosotros. Nos
arregló de nuevo con Dios, completa y totalmente. Esto no es algo parcial o un comienzo para pagar nuestras deudas, sino que significa que a los ojos de Dios ya no hay nada de qué acusarnos. Si estamos justificados, el pecado ha desaparecido. Somos santos. Si somos justificados a los ojos de Dios, somos perfectos ahora mismo. Todo ha terminado. Pero ¿cómo obtenemos esta justificación? La palabra de Dios dice por fe. Ya hemos hablado un poco de la palabra fe. Es algo que solo Dios puede dar y crear por el poder del Espíritu Santo. Viene de escuchar la palabra de Dios y confiar en ella. Fe significa confianza en las promesas de Dios. Tener fe significa simplemente depender de ellas y no ir en busca de otra cosa. La palabra latina fide suele recordarme un nombre popular para los perros en los Estados Unidos. Fido significa fiel. Los perros son grandes ejemplos de fe. Claro, dice usted, los perros son fieles porque se las entrenas. Les das golosinas y luego aprenden a esperar que siempre les des golosinas. Confían en que siempre les tratarás de la misma manera. Eso no es fe, es solo entrenamiento. Pero eso es exactamente lo que significa la fe. La fe requiere que sepamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, que confiemos en que nos tratará de la misma manera en el futuro y que sigamos actuando sabiendo que todo esto es verdad, aunque no veamos los resultados de inmediato. Cuando tenemos fe, confiamos en que lo que Dios ha dicho es verdad y que podemos simplemente descansar en Él. Cuando la fe escucha, Dios te ama y se entregó a sí mismo por ti, lo cree. No solo eso, sino que vive como si fuera la verdad más importante del mundo. Pero la fe no es solo fe por la fe. Si la fe tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la confianza en algo o alguien. Por eso Pablo se cuida de decir que somos justificados por la fe en Cristo. Vivir por fe es vivir en el conocimiento de lo que Jesús ha hecho por nosotros y confiar completamente en lo que Él ha hecho. Significa, como mostrará el resto de la frase, no confiar en nada más. Solo en la obra de Jesús, solo en las promesas de Dios y en lo que Él hizo. Eso es todo. Cuando entiendes eso, es impensable que las obras de la ley puedan ser un mejor lugar para poner tu fe que en Jesús. ¿Te molestó antes cuando dije que a los ojos de Dios somos perfectos? Pues sabemos que no somos perfectos, somos pecadores. Todo el mundo dice, no soy perfecto, incluso los fariseos. Pero así es. Cuando tu fe está en Jesús, en vez de en ti mismo, algo asombroso sucede. Jesús es perfecto, ¿verdad? Jesús es tuyo por la fe y el bautismo. En Jesús, por el poder de su cruz, donde te justificó, ahora tú eres perfecto ante Dios. ¿Qué dijo desde la cruz? Está consumado. Estás justificado. Cuando el Padre te ve, Él ve a Jesús. Él ve la perfección.
¿Por qué te miras a ti mismo y a tus imperfecciones cuando el Padre está mirando a su Hijo en la cruz? Por eso vino. Por eso la confesión de Pedro no estaba completa sin la cruz. La justicia perfecta de Dios es tuya. No tienes nada que añadir. ¿Quieres circuncidarte para cumplir la ley? Jesús fue circuncidado y ya cumplió la ley por ti. ¿Quieres guardar el sábado? Jesús guardó todos los sábados, incluso su estancia en la tumba fue un sábado. Pero Él guardó leyes mucho más difíciles que esas. Él tiene un corazón puro que nunca ha deseado cosas malas. Una mente pura que nunca ha tenido pensamientos sucios. Él es inocente y sin mancha. Jesús ama a sus enemigos. Jesús ama a ti. Por la fe en Cristo crucificado, así eres